Stray Kids no nació como cualquier grupo de K-pop. A diferencia de muchos grupos que son formados por una empresa tras seleccionar a los mejores cantantes, bailarines o raperos para luego unirlos en un solo proyecto, la historia de Stray Kids siguió un camino completamente diferente. Antes de convertirse en una de las agrupaciones más exitosas de la cuarta generación del K-pop, capaz de llenar estadios en distintos continentes, romper récords de ventas y conquistar millones de fanáticos alrededor del mundo, sus integrantes eran simplemente trainees que luchaban por un mismo sueño. Sin embargo, el desafío que enfrentaban era mucho mayor que el de otros aprendices, porque no solo debían demostrar que tenían el talento suficiente para debutar individualmente, sino que también debían convencer a la empresa de que merecían hacerlo juntos como un solo equipo. Esa diferencia convirtió su historia en una de las más emotivas y especiales dentro de la industria, ya que desde el principio Stray Kids no se construyó únicamente sobre el talento, sino también sobre la confianza, la amistad y el deseo de permanecer unidos sin importar los obstáculos que aparecieran en el camino. Y en el centro de toda esta historia había una persona que cargaba con una enorme responsabilidad, Ban Chan. Después de pasar varios años como trainee en JYP Entertainment y ver cómo muchos compañeros debutaban antes que él, finalmente recibió una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Pero en lugar de aceptar un grupo formado completamente por la empresa, Ban Chan tuvo la misión de reunir a los integrantes con los que quería compartir ese sueño. Él fue quien vio el potencial de cada uno, quien creyó que sus habilidades podían complementarse y quien imaginó un equipo capaz de crear su propia música, contar sus propias historias y superar cualquier dificultad permaneciendo unido. Sin saberlo, aquella decisión marcaría el inicio de una de las agrupaciones más queridas del K-pop, demostrando que Stray Kids no nació por casualidad, sino gracias a la visión de un líder que creyó en 8 jóvenes incluso antes de que el resto del mundo lo hiciera. El grupo fue formado bajo JYP Entertainment, una de las compañías de entretenimiento más importantes de Corea del Sur y responsable del debut de reconocidos grupos. Sin embargo, el nacimiento de Stray Kids fue muy distinto al de la mayoría de los grupos de la empresa. En lugar de ser presentado directamente al público como un nuevo proyecto, el grupo apareció por primera vez en el año 2017 a través de un programa de supervivencia que llevaba el mismo nombre, Stray Kids. Desde ese momento, quedó claro que el camino hacia el debut no sería sencillo, ya que el programa mostraría cada paso que debían recorrer antes de convertirse oficialmente en un grupo. La dinámica del programa parecía sencilla, pero en realidad era extremadamente exigente. Ban Chan ya había reunido al equipo con el que soñaba debutar, pero ahora todos tenían una misión en común, demostrarle a JYP Entertainment que realmente merecían debutar juntos. Fue ahí donde comenzó la verdadera historia de Stray Kids, una historia que estuvo muy lejos de los grandes escenarios, los premios o el reconocimiento mundial. En su lugar, el grupo enfrentó constantes evaluaciones, una enorme presión, momentos de miedo, lágrimas y eliminaciones que pusieron a prueba tanto su talento como su fortaleza mental. Sobre todos ellos pesaba una misma pregunta durante todo el proceso: si serían capaces de permanecer unidos y llegar juntos hasta el final. Antes de realizar su debut oficial en 2018, Stray Kids lanzó Elevator, una canción que con el paso del tiempo ha llegado a ser considerada como una verdadera declaración de origen para el grupo. Incluso el propio título tiene un significado muy especial, ya que combina las palabras Hell, que significa infierno, y Elevator, que significa ascensor. Esa mezcla representaba perfectamente el momento que estaban atravesando los integrantes, quienes sentían que estaban intentando ascender desde un lugar lleno de incertidumbre, presión y dificultades hacia un sueño que todavía no sabían si lograrían alcanzar. Más que un simple lanzamiento previo al debut, Elevator reflejaba el camino que estaban recorriendo y todo lo que estaban viviendo antes de convertirse oficialmente en artistas. Por eso, la canción no fue únicamente una presentación para el público, sino también una forma de expresar quiénes eran y de dónde venían, dejando claro el mensaje de que, aunque su punto de partida había sido difícil, estaban decididos a seguir avanzando y subir cada vez más alto. Esa idea terminó convirtiéndose en una parte esencial de la identidad de Stray Kids. Desde el principio, el grupo no buscó transmitir una imagen de perfección ni aparentar que todo era fácil para ellos. Al contrario, quiso mostrarse con honestidad, sin esconder las dificultades, los errores o las heridas que habían marcado su camino, transformando todas esas experiencias en música. Tampoco pretendían seguir un camino que ya estuviera escrito por alguien más, sino encontrar el suyo propio.
incluso si eso significaba perderse, equivocarse y volver a levantarse una y otra vez. Precisamente por eso el nombre Stray Kids tiene un significado tan profundo, ya que representa a jóvenes que se sienten perdidos, que sienten que no encajan por completo y que todavía están buscando su lugar en el mundo, pero que deciden recorrer ese camino juntos. Esa autenticidad es una de las razones por las que su historia ha conectado con tantos fans alrededor del mundo, porque desde el inicio Stray Kids no vendió una imagen de perfección, sino una historia de lucha, perseverancia y crecimiento. Aunque hoy en día Stray Kids es reconocido mundialmente como un grupo de 8 integrantes, lo cierto es que originalmente debutó con 9 miembros. Sin embargo, con el paso del tiempo uno de ellos dejó la agrupación, marcando uno de los momentos más difíciles en la historia del grupo. A pesar de lo complejo que fue enfrentar ese cambio, Stray Kids decidió continuar su camino sin detenerse y seguir adelante como 8 integrantes. Lejos de debilitarse, el grupo logró mantenerse unido, reorganizarse y demostrar que podía superar uno de los mayores desafíos desde su debut. Con esfuerzo, dedicación y trabajo en equipo, continuaron lanzando nueva música, realizando giras internacionales y alcanzando logros cada vez más importantes, consolidándose como una de las agrupaciones más exitosas del K-pop actual. Esa etapa demostró que, aunque la formación cambió, la esencia de Stray Kids permaneció intacta y que los integrantes estaban decididos a seguir creciendo juntos sin importar los obstáculos que encontraran en el camino. Gran parte de esa fortaleza tiene relación con el papel que desempeñó Van Chan desde antes del debut. Como líder y la persona encargada de reunir al equipo, él no solo buscó integrantes con talento, sino personas que pudieran complementarse entre sí y formar un grupo equilibrado. Cada miembro aportaba habilidades, personalidades y fortalezas diferentes, haciendo que ninguno fuera igual al otro y que todos resultaran indispensables dentro del equipo. Esa combinación permitió que Stray Kids desarrollara una identidad propia y que cada integrante cumpliera un rol fundamental para el funcionamiento del grupo. Precisamente por eso, vale la pena detenerse a conocer a cada uno de ellos por separado, entender qué fue lo que Van Chan vio en cada integrante y descubrir cuál es el papel que desempeña cada uno dentro de Stray Kids, ya que solo al unir todas esas piezas es posible comprender por qué este grupo ha logrado mantenerse tan sólido hasta el día de hoy. Antes de entender por qué Van Chan eligió a cada uno de los integrantes que hoy forman Stray Kids, primero es necesario conocer su propia historia. Mucho antes de convertirse en el líder de una de las agrupaciones más importantes del K-pop, Chan era simplemente un joven que había decidido perseguir un sueño. Aunque nació en Corea del Sur, pasó gran parte de su infancia creciendo en Australia, y fue desde allí que tomó una de las decisiones más importantes de su vida, regresar a Corea para convertirse en TRNI de JYP Entertainment. Desde muy pequeño comenzó un exigente proceso de entrenamiento que se extendió durante varios años. No se trató de unos pocos meses de preparación, sino de prácticamente toda una etapa de su adolescencia dedicada a perfeccionar sus habilidades como cantante, bailarín, rapero y productor. Mientras otros trainees lograban debutar y cumplían el sueño que él también perseguía, Van Chan continuaba entrenando, esperando pacientemente la oportunidad que parecía no llegar. Fueron años de esfuerzo constante, disciplina y sacrificios, en los que tuvo que demostrar día tras día que estaba dispuesto a seguir luchando sin importar cuánto tiempo tardara en llegar su momento. Una experiencia tan larga y exigente pudo haber cambiado completamente su forma de ser. Después de tantos años viendo cómo otros avanzaban antes que él, Van Chan pudo haberse convertido en alguien frustrado, inseguro o incluso competitivo con quienes lo rodeaban. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. Todo ese tiempo de espera le permitió desarrollar una visión muy clara sobre el tipo de artista que quería llegar a ser y sobre el grupo que soñaba construir. Para Chan, debutar no significaba únicamente subir a un escenario o convertirse en un idol reconocido. Él quería crear música, participar en el proceso creativo, expresar emociones reales y liderar un equipo que tuviera una identidad propia. Su objetivo iba mucho más allá del éxito comercial. Quería formar un grupo capaz de transmitir un mensaje auténtico y conectar con las personas a través de su propia historia. Esa forma de pensar terminó convirtiéndose en uno de los pilares sobre los que nació Stray Kids. Esa visión también influyó directamente en la manera en que comenzó a reunir a los integrantes del grupo. Van Chan no buscaba únicamente a quienes cantaran mejor, bailaran mejor o tuvieran mayor experiencia. Para él, formar Stray Kids significaba encontrar un equilibrio entre distintos talentos,
personalidades y fortalezas. Prestaba atención a la energía de cada trainee, a su carácter, a su capacidad para trabajar en equipo y, sobre todo, a la forma en que reaccionaban frente a la presión y las dificultades. También pensaba en quienes tenían potencial para seguir creciendo, quienes podían aportar algo diferente al grupo y quienes serían capaces de construir una verdadera familia artística. Esa manera de seleccionar a los integrantes explica por qué Stray Kids terminó siendo un grupo donde cada miembro posee un color propio y un rol muy definido, complementándose unos a otros en lugar de competir entre sí. Por esa razón, cuando se habla de Stray Kids, resulta imposible separar la historia del grupo de la historia de Bang Chan. Aunque oficialmente ocupa los puestos de líder, productor, vocalista, rapero y bailarín, su papel dentro del grupo siempre ha ido mucho más allá de esas posiciones. Desde el principio fue la persona que creyó en el potencial de cada integrante incluso antes de que muchos pudieran verlo por sí mismos, entendiendo tanto sus fortalezas como sus debilidades y ayudándolos a crecer como equipo. Su sueño nunca fue debutar en solitario ni convertirse en una estrella individual. Siempre quiso construir un grupo que avanzara unido y que pudiera crear su propio camino dentro de la industria. En muchos sentidos, Stray Kids representa el sueño que Bang Chan decidió compartir con otras personas, convirtiéndose en el líder que reunió a 8 jóvenes con talentos diferentes para formar una agrupación con una identidad única que continúa creciendo hasta el día de hoy. Lee Nou, cuyo nombre real es Lee Min-ho, fue una de las piezas más importantes que Bang Chan pudo elegir para la formación de Stray Kids, especialmente porque desde el inicio el grupo necesitaba a alguien que pudiera sostener el nivel de baile y performance sobre el escenario. Stray Kids no estaba pensado para ser un grupo de coreografías simples o presentaciones suaves. Desde el principio, la identidad del grupo apuntaba a algo mucho más intenso, enérgico y visualmente poderoso. Por eso, tener a un integrante como Lee Nou era fundamental. Él no era simplemente alguien que podía aprender pasos o memorizar una coreografía con rapidez, sino un bailarín que realmente entendía el movimiento, el control del cuerpo, la precisión y la limpieza que se necesitan para que una presentación se vea fuerte sin perder elegancia. Esa habilidad lo convertía en alguien ideal para aportar una base sólida al grupo y para ayudar a que Stray Kids pudiera destacar no solo por su música, sino también por la fuerza de sus escenarios. Bang Chan probablemente vio en Lee Nou mucho más que talento para bailar. Vio a una persona capaz de elevar el estándar completo del grupo en términos de performance. En un equipo donde habría raperos fuertes, voces distintas y una energía muy explosiva, era necesario que existiera alguien que pudiera encargarse de mantener la calidad del baile y ayudar a que todos se vieran coordinados, seguros y profesionales sobre el escenario. Lee Nou tenía exactamente ese perfil. Su experiencia previa como bailarín le daba una ventaja importante, porque no se movía como alguien que recién estaba aprendiendo, sino como alguien que ya comprendía cómo funciona una presentación desde adentro. Por eso, dentro de la visión de Bang Chan, Lee Nou podía cumplir un rol esencial, ser una especie de pilar en el área de baile, alguien que no solo brillara individualmente, sino que también ayudara a que el grupo entero se viera más fuerte, más limpio y más impactante. Lo interesante de Lee Nou es que su aporte no se limitaba únicamente al baile, porque también transmitía disciplina, estructura y seriedad dentro del equipo. En un grupo tan emocional, intenso y lleno de personalidades diferentes como Stray Kids, él entregaba una energía más firme y concentrada. Lee Nou no necesitaba hablar demasiado para demostrar compromiso, su forma de trabajar, su precisión y su manera de enfrentar los ensayos hablaban por él. Ese tipo de presencia era muy valiosa para un grupo que estaba buscando demostrar que merecía debutar, porque no bastaba con tener talento, también había que soportar la presión, corregir errores, mejorar constantemente y mantener un nivel alto en cada evaluación. En ese sentido, Lee Nou podía ser visto como alguien que aportaba orden y exigencia, ayudando a que las presentaciones del grupo no dependieran solo de la emoción del momento, sino también de una preparación sólida y profesional. Durante el programa de supervivencia, Lee Nou vivió uno de los momentos más duros cuando fue eliminado temporalmente. Esa eliminación fue impactante porque dejó en evidencia lo importante que era para la formación del grupo. Su ausencia no solo afectó la parte técnica del equipo, sino también el equilibrio emocional de los integrantes. Stray Kids no se sentía completo sin él, porque Lee Nou no era simplemente el integrante que bailaba bien, era una pieza clave dentro de la estructura del grupo. Su salida mostró que su rol era mucho más profundo de lo que podía parecer al principio. Él aportaba fuerza escénica, disciplina, estabilidad y una presencia que ayudaba a que el equipo funcionara mejor como conjunto.
Por eso, su eliminación dolió tanto, porque al perderlo, el grupo perdía una parte importante de su identidad sobre el escenario. Con el tiempo, Lee Know demostró que el lugar que Van Chan vio para él dentro de Stray Kids era completamente necesario. Su papel como uno de los grandes pilares del performance del grupo se volvió cada vez más evidente, no solo por su capacidad para bailar, sino por la forma en que ayudó a construir una imagen escénica poderosa, precisa y profesional. Además, su evolución como vocalista, su personalidad única y su manera silenciosa de cuidar al grupo terminaron mostrando que Lee Know era mucho más que un bailarín talentoso. Era alguien capaz de sostener al equipo desde la disciplina, desde la técnica y desde una fuerza interna que no siempre necesitaba palabras para notarse. Por eso, dentro de la historia de Stray Kids, Lee Know representa el poder del escenario. El integrante que Van Chan eligió porque podía convertir una presentación buena en una presentación inolvidable. 팀에서 이제 춤을 되게 담당을 하고 그런 것들 다 이제 컨트롤하면 되게 좋을 것 같다라는 생각으로 리노랑도 계속 가고 싶었다라는. Changbin. Si Van Chan buscaba construir un grupo con una identidad fuerte desde el primer día, entonces necesitaba a alguien capaz de darle personalidad al sonido de Stray Kids, y esa persona era Changbin. Desde antes del debut ya destacaba por tener un estilo de rap muy diferente, caracterizado por un tono intenso, una velocidad impresionante y una fuerza que lograba captar la atención de cualquiera que lo escuchara. Changbin no era un rapero que pasara desapercibido ni alguien que simplemente cumpliera con su parte dentro de una canción. Cada vez que comenzaba a rapear, la energía cambiaba por completo. Su presencia hacía que las canciones adquirieran un carácter mucho más potente, transmitiendo una sensación de intensidad que terminó convirtiéndose en una de las características más representativas de Stray Kids. Precisamente por eso, Van Chan probablemente vio en él la oportunidad de construir un grupo que sonara diferente al resto, con un estilo propio que pudiera reconocerse apenas comenzaran a sonar los primeros segundos de una canción. Sin embargo, el papel de Changbin iba mucho más allá de ser uno de los raperos principales. Una de las razones por las que su presencia era tan importante para Van Chan es que no solo interpretaba la música, sino que también ayudaba a crearla. Como integrante de Tri Racha, junto a Van Chan y Han, Changbin participaba activamente en la escritura y composición de las canciones que más tarde darían identidad al grupo. Esto era fundamental para la visión que tenía Van Chan sobre Stray Kids, ya que él no quería formar una agrupación que dependiera únicamente de canciones entregadas por la empresa. Su objetivo era construir un equipo capaz de expresar sus propias emociones, experiencias e ideas a través de la música. En ese sentido, Changbin aportaba muchísimo más que una buena técnica de rap, aportaba creatividad, ambición y una manera muy particular de transformar sentimientos intensos en letras llenas de fuerza. Su capacidad para escribir y producir ayudó a que Stray Kids desarrollara un sonido auténtico desde sus primeros trabajos, convirtiéndose en uno de los pilares creativos del grupo. Pero si había algo que hacía realmente especial a Changbin era la actitud con la que enfrentaba cada presentación. Van Chan probablemente vio en él a una persona con una enorme hambre de demostrar lo que era capaz de hacer. Changbin no transmitía la imagen de alguien que quería subir a un escenario únicamente para verse bien o llamar la atención, daba la impresión de querer demostrar constantemente su esfuerzo, su talento y todo el trabajo que había realizado para llegar hasta allí. Esa determinación podía sentirse en cada uno de sus versos, donde su rap expresaba fuerza, rabia, confianza y una enorme determinación. Justamente esa energía era la que Stray Kids necesitaba para construir la imagen intensa que buscaba desde sus inicios. Las canciones del grupo requerían una voz que pudiera transmitir emociones fuertes y hacer que el mensaje llegara con mayor impacto al público, y Changbin cumplía perfectamente ese papel, convirtiéndose en uno de los integrantes que más ayudó a definir la personalidad musical del grupo. Lo más interesante es que toda esa intensidad que Changbin mostraba sobre el escenario contrastaba completamente con la personalidad que demostraba fuera de él. Aunque durante las presentaciones podía parecer alguien serio, intimidante o incluso imponente, fuera de cámaras mostraba un lado mucho más cálido, divertido y cercano con los demás integrantes. Esa dualidad terminó convirtiéndose en una parte muy especial del encanto de Stray Kids, ya que demostraba que detrás de toda esa fuerza escénica existía una persona sensible y profundamente humana. Gracias a esa combinación entre talento, creatividad y personalidad, Changbin terminó ocupando un lugar irreemplazable dentro del grupo. Su forma de rapear,
Su participación en la creación de las canciones y la energía que aportaba a cada escenario ayudaron a construir el ADN de Stray Kids, demostrando que Van Chan no solo eligió a uno de los mejores raperos para su grupo, sino también a uno de los principales responsables de darle el sonido y la identidad que hoy distinguen a Stray Kids en todo el mundo. 형이도 그리고 무대 위에서 나오는 제스처, 형이 늘 항상 칭찬하잖아, 그치? 가끔씩. 근데 그런 이제 무대 위의 센스가 정말 뛰어나다 생각해서. Antes de continuar con este video, quiero pedirte un pequeño favor. Si te está gustando este documental y quieres seguir viendo contenido como este sobre Stray Kids, sus integrantes, teorías, historias, curiosidades y todo lo relacionado con el grupo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo video. Además, me encantaría leerte en los comentarios, así que cuéntame qué tema te gustaría que abordáramos en el próximo documental. Puede ser la historia de algún integrante, la creación de un álbum, momentos importantes del grupo o cualquier curiosidad que siempre hayas querido conocer. Ahora sí, continuemos con la historia de Stray Kids. Hyunin. Desde el momento en que Van Chan comenzó a reunir a los integrantes que formarían Stray Kids, probablemente entendió que el grupo no solo necesitaba grandes cantantes, raperos o bailarines. También necesitaba a alguien capaz de transmitir emociones únicamente con su presencia sobre el escenario, y ese papel lo cumplía perfectamente Hyunin. A primera vista, era imposible no notar su presencia visual. Su altura, elegancia, expresividad y la naturalidad con la que se desenvolvía frente a las cámaras hacían que captara la atención del público casi de inmediato. Sin embargo, Van Chan seguramente entendió que Hyunin podía aportar mucho más que una imagen atractiva. Detrás de ese impacto visual existía un enorme potencial artístico que todavía estaba en desarrollo y que podía convertirse en una de las mayores fortalezas de Stray Kids. Más que elegir a un integrante por su apariencia, Van Chan vio a una persona con la capacidad de crecer constantemente y de transformarse en uno de los performers más completos del grupo. Lo que realmente diferenciaba a Hyunin era la forma en que interpretaba cada presentación. Mientras otros podían destacar únicamente por ejecutar correctamente una coreografía, él conseguía que cada movimiento transmitiera una emoción distinta. Su baile no solo era técnico, sino también expresivo, combinando fuerza, elegancia y dramatismo de una manera que hacía que cada escenario pareciera contar una historia. Su rostro, su mirada y la forma en que utilizaba su cuerpo permitían que una simple coreografía se sintiera casi como una escena cinematográfica. Precisamente eso era lo que Stray Kids necesitaba desde sus inicios. El grupo no buscaba únicamente cantar y bailar bien, quería que cada canción pudiera sentirse como una experiencia completa, donde el público no solo escuchara la música, sino que también pudiera conectar con las emociones que intentaban transmitir. Hyunin aportaba exactamente ese componente artístico que ayudaba a convertir una presentación en algo mucho más memorable. Es muy probable que Van Chan no solo se fijara en el Hyunin que tenía delante durante sus años como trainee, sino también en todo el potencial que podía desarrollar con el paso del tiempo. Esa capacidad de imaginar el crecimiento de cada integrante fue una de las características más importantes de Van Chan al momento de formar Stray Kids. En el caso de Hyunin, esa visión terminó haciéndose realidad, ya que con los años evolucionó hasta convertirse en uno de los performers más reconocibles del grupo y en una figura ampliamente admirada por su manera de dominar el escenario. Pero además de su talento artístico, Hyunin aportaba una sensibilidad que también encajaba perfectamente con la identidad del grupo. Aunque muchas veces proyectaba seguridad y confianza durante las presentaciones, fuera del escenario mostraba una personalidad mucho más reflexiva, emocional y vulnerable. Esa combinación de fortaleza y sensibilidad permitía que el mensaje de Stray Kids resultara todavía más auténtico, ya que el grupo siempre ha hablado de temas como la inseguridad, la presión, el miedo y el crecimiento personal. Por todo ello, Hyunin terminó desempeñando un papel fundamental dentro de Stray Kids. Su presencia ayudó a que el grupo desarrollara una imagen mucho más artística, elegante y visualmente poderosa, convirtiéndose en uno de los integrantes capaces de transmitir sentimientos incluso sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Mientras Changbin aportaba intensidad al sonido con su rap, Hyunin lograba llevar esa misma intensidad al plano visual mediante sus expresiones, su baile y su capacidad para emocionar al público desde el escenario.
Esa combinación permitió que Stray Kids no solo destacara por su música, sino también por la forma en que interpretaba cada una de sus canciones. Gracias a ello, Ban Chan consiguió incorporar al grupo a alguien que no solo captaba las miradas del público, sino que también hacía que cada presentación se sintiera más profunda, más artística y mucho más impactante, convirtiendo a Hyunin en una pieza indispensable dentro de la identidad visual y escénica de Stray Kids. 춤 실력뿐만 아니라 그리고 가지고 있는 그런 무대 위에 있는 그 끼, 그게 되게 매력적이라 생각하고 정말 그 누구보다 정말 눈에 잘 들어왔던 것 같아서 현진이랑도 되게 오래 하고 싶었다라는 그런 생각이 있었어요. Han es probablemente uno de los integrantes más versátiles que Ban Chan pudo elegir para formar Stray Kids. De hecho, el propio Ban Chan ha comentado en distintas ocasiones que decidió incluir a Han en el grupo por la enorme diversidad de talentos que poseía, llegando incluso a compararlo con una especie de llave multiuso, alguien capaz de desempeñarse en distintas áreas con un nivel sobresaliente. Esa descripción resume perfectamente el papel que Han ocupa dentro del grupo. Mientras algunos integrantes destacan principalmente por una habilidad específica, Han sobresale porque puede adaptarse prácticamente a cualquier situación. Puede rapear con una velocidad impresionante, cantar con gran estabilidad, escribir letras, participar en la composición musical y aportar ideas durante el proceso creativo. Esa capacidad de desenvolverse en tantos ámbitos diferentes hacía que Ban Chan lo considerara una pieza prácticamente indispensable para el proyecto que tenía en mente. Más que incorporar a un integrante con un solo talento, estaba sumando a alguien capaz de fortalecer varias áreas del grupo al mismo tiempo, convirtiéndose en uno de los pilares más completos de Stray Kids. Esa versatilidad también quedó reflejada en el trabajo de Tri Racha, la unidad formada por Ban Chan, Changbin y Han mucho antes del debut oficial. Desde esa etapa, Han no era simplemente un trainee esperando recibir canciones para interpretarlas, sino una de las personas encargadas de construir el sonido y la identidad musical del grupo. Mientras muchas agrupaciones dependen casi por completo de compositores externos, Ban Chan quería que Stray Kids pudiera transmitir sus propias experiencias y emociones a través de canciones creadas por ellos mismos. En ese objetivo, Han desempeñó un papel fundamental. Su capacidad para escribir letras, crear melodías y transformar sentimientos complejos en música permitió que Stray Kids desarrollara una identidad artística muy marcada desde sus primeros trabajos. Por eso, su rol dentro del grupo nunca se limitó únicamente a cantar o rapear, también fue uno de los responsables de darle una voz propia a Stray Kids y de construir el mensaje que caracteriza gran parte de su discografía. Pero el talento de Han no termina en el estudio de grabación. Sobre el escenario también demuestra por qué Ban Chan confiaba tanto en él. Una de sus mayores fortalezas es la facilidad con la que puede cambiar completamente la energía de una presentación. En un momento puede ofrecer un rap explosivo lleno de intensidad, y segundos después, interpretar una parte vocal cargada de emoción sin perder calidad. Esa capacidad para adaptarse a distintos estilos hace que sea uno de los integrantes más completos del grupo y una pieza clave para mantener el equilibrio en muchas canciones de Stray Kids. Sin embargo, lo que realmente conecta con los fans es que detrás de todo ese talento existe una persona profundamente sensible. Aunque muchas veces se muestra divertido, espontáneo y capaz de hacer reír a los demás integrantes, también ha demostrado ser alguien que expresa con sinceridad sus emociones, sus preocupaciones y sus inseguridades. Esa dualidad permitió que muchas de las canciones escritas por Han transmitieran sentimientos con los que miles de personas alrededor del mundo lograron identificarse. Por todo ello, el papel de Han dentro de Stray Kids va mucho más allá del de un simple rapero o vocalista. Él representa la creatividad, la versatilidad y la capacidad de adaptarse a cualquier desafío que el grupo enfrente. Ban Chan no solo eligió a Han porque hacía muchas cosas bien, sino porque entendía que tener a alguien con tantas habilidades diferentes fortalecería enormemente al equipo. Su química con Ban Chan y Changbin dentro de Tri Racha terminó convirtiéndose en uno de los motores creativos más importantes de Stray Kids, ayudando a definir el sonido que hoy identifica al grupo en todo el mundo. Gracias a esa combinación de talento, creatividad, sensibilidad y capacidad para desempeñarse en múltiples áreas, Han terminó ocupando un lugar irreemplazable dentro de Stray Kids, demostrando que la mejor descripción que Ban Chan pudo darle era precisamente esa, una auténtica llave multiuso, capaz de aportar valor en prácticamente cualquier aspecto que el grupo necesitara.
도 되고 랩도 되고 그리고 춤도 되게 잘 춰서 확실히 그 맞는 그 치트키 그 자체인 것 같아서 한이는 같이 가면 너무 좋을 것 같다라는 생각으로 그때도 뭔가 그 매력이 확실하게 느껴졌던 것 같아서 네, 한이랑 계속 같이 가고 싶었습니다. Felix es uno de los integrantes más especiales que Ban Chan decidió incluir en Stray Kids, no solo por su talento, sino también por la historia que ambos compartían antes del debut. Al igual que Ban Chan, Felix creció en Australia y tuvo que dejar atrás su vida para viajar a Corea del Sur con el objetivo de perseguir el sueño de convertirse en idol. Sin embargo, al llegar se encontró con un desafío enorme. Además de entrenar durante largas horas en canto, baile y rap, también debía adaptarse a una cultura completamente distinta y aprender un idioma que todavía no dominaba. Esa barrera lingüística hizo que su proceso como TRINI fuera especialmente difícil y exigente. Aún así, Ban Chan probablemente entendía mejor que nadie lo que Felix estaba viviendo, ya que ambos habían pasado por experiencias muy similares. Esa conexión hizo que Chan no solo viera en él a un trainee con potencial, sino también a alguien con la fortaleza suficiente para superar las dificultades y crecer junto al grupo. Pero si hubo algo que hizo imposible ignorar a Felix, fue su voz. Desde el principio, poseía un tono grave extremadamente característico que inmediatamente llamaba la atención. En una industria donde muchas voces pueden parecer similares, la de Felix destacaba por tener una identidad completamente propia. Bastaba con escuchar una sola línea interpretada por él para reconocer inmediatamente quién estaba cantando. Esa capacidad de aportar un color tan distintivo al sonido de Stray Kids era justamente una de las razones por las que Ban Chan lo consideraba una pieza tan importante. Cada grupo necesita elementos que lo hagan diferente, y la voz de Felix terminó convirtiéndose en una de las marcas más reconocibles de Stray Kids. Su presencia ayudó a que muchas canciones adquirieran un contraste único, aportando profundidad e intensidad en momentos clave y fortaleciendo aún más la identidad musical que Ban Chan buscaba construir desde el inicio. Sin embargo, el papel de Felix dentro del grupo nunca se limitó únicamente a su voz. Ban Chan también vio en él una personalidad que equilibraba perfectamente la energía de Stray Kids. Mientras el grupo proyectaba una imagen fuerte, intensa y llena de poder sobre el escenario, Felix aportaba una calidez muy especial gracias a su carácter amable, humilde y cercano. Esa combinación hacía que Stray Kids no solo transmitiera fuerza, sino también humanidad. Felix podía parecer alguien dulce y tranquilo, pero al mismo tiempo demostraba una enorme determinación para seguir creciendo a pesar de las dificultades que enfrentaba. Durante el programa de supervivencia, esa fortaleza fue puesta a prueba cuando fue eliminado temporalmente, uno de los momentos más dolorosos para los integrantes y también para los seguidores del grupo. Su salida dejó claro que Stray Kids no era simplemente un conjunto de personas trabajando juntas, sino un equipo profundamente unido, donde la ausencia de uno de sus miembros afectaba emocionalmente a todos. Con el paso del tiempo, Felix terminó demostrando que Ban Chan tenía razón al confiar en él desde el principio. Lo que inicialmente podía parecer una debilidad, como la barrera del idioma o la dificultad de adaptarse a un nuevo país, terminó convirtiéndose en una muestra de su enorme capacidad de esfuerzo y superación. Su voz siguió consolidándose como una de las características más representativas de Stray Kids, mientras que su personalidad cálida ayudó a fortalecer la unión entre los integrantes y el vínculo con los fans. Felix aportó color al sonido del grupo, equilibrio a su energía y una historia de adaptación y valentía que inspiró a muchas personas alrededor del mundo. Por eso, Ban Chan no solo eligió a Felix por tener una voz diferente, sino porque entendió que poseía una identidad imposible de reemplazar. Su fuerza silenciosa, su perseverancia y su capacidad para transmitir cercanía terminaron convirtiéndolo en una de las piezas más importantes de Stray Kids y en uno de los integrantes más queridos por Stay en todo el mundo. 그리고 이 목소리로 정말 많은 것들을 해보고 싶다라는 마음으로 무대에도 보면요, 이제 필릭스가 춤적으로도 그리고 제스처적으로 되게 그 카리스마가 되게 넘치거든요. 그래서 그 필릭스 비주얼로 볼 수 있습니다. 그래서 필릭스도 이렇게 선택하게. Seungmin es el integrante que le dio estabilidad y equilibrio a Stray Kids, un papel que, aunque muchas veces puede pasar desapercibido, fue fundamental dentro de la visión que Ban Chan tenía para el grupo. Cuando comenzó a reunir a los miembros, Chan entendía que Stray Kids estaría formado por raperos con una energía muy intensa,
bailarines capaces de dominar el escenario y productores que crearían canciones llenas de fuerza. Sin embargo, un grupo con esas características también necesitaba una voz que pudiera equilibrar toda esa intensidad. Ahí es donde aparecía Seungmin. Su voz siempre se caracterizó por ser clara, estable y muy limpia, capaz de sostener las melodías más importantes de una canción sin necesidad de exagerar o llamar la atención de manera forzada. Su fortaleza no estaba en realizar grandes acrobacias vocales, sino en transmitir emoción con naturalidad, precisión y una enorme consistencia. Bang Chan probablemente entendió desde muy temprano que esa estabilidad vocal sería indispensable para que Stray Kids tuviera un sonido completo y equilibrado, donde la fuerza y la sensibilidad pudieran convivir en una misma canción. Pero Bang Chan no solo eligió a Seungmin por sus capacidades como cantante. En una oportunidad comentó que la personalidad de Seungmin fue uno de los aspectos que más influyó en su decisión de incluirlo en Stray Kids. Para Chan, formar un grupo no significaba únicamente reunir a las personas más talentosas, sino también construir un equipo donde todos pudieran convivir, apoyarse y crecer juntos durante muchos años. En ese sentido, Seungmin destacaba por tener una personalidad muy especial. Era alguien amable, educado y genuino al momento de acercarse a los demás. Tenía la facilidad de crear buenas relaciones con quienes lo rodeaban y transmitía una sensación de confianza que ayudaba a fortalecer el ambiente dentro del grupo. Aunque muchas veces se mostraba tranquilo y reservado, también era observador, inteligente y muy sincero, características que lo convertían en un excelente compañero. Bang Chan entendía que esas cualidades eran igual de importantes que el talento artístico, porque un grupo necesita personas capaces de mantener la unión incluso durante los momentos más difíciles. Esa personalidad también terminó reflejándose en el papel que Seungmin desempeñó dentro de Stray Kids con el paso de los años. Mientras algunos integrantes destacaban por una presencia explosiva sobre el escenario, Seungmin aportaba calma, equilibrio y una sensación de seguridad tanto en lo musical como en la convivencia del grupo. Su voz funcionaba como un punto de descanso dentro de canciones cargadas de rap, energía e intensidad, permitiendo que las melodías respiraran sin perder fuerza. Era capaz de suavizar una canción sin quitarle impacto, haciendo que las partes más emocionales sonaran sinceras y cercanas. Del mismo modo, su personalidad ayudaba a mantener una buena dinámica entre los integrantes. Aunque no fuera el miembro más ruidoso o el que más buscara llamar la atención, su presencia siempre se hacía notar por la tranquilidad y confianza que transmitía. Demostraba que dentro de un equipo no todos necesitan destacar de la misma forma. Algunos cumplen un papel esencial sosteniendo al grupo desde un lugar mucho más silencioso, pero igualmente importante. Con el paso del tiempo, la elección de Bang Chan quedó completamente justificada. Seungmin no solo evolucionó notablemente como vocalista, sino que también terminó convirtiéndose en uno de los pilares emocionales de Stray Kids. Su crecimiento vocal permitió que asumiera cada vez más responsabilidad dentro de las canciones, mientras que su personalidad continuó fortaleciendo la unión del grupo. Gracias a esa combinación entre talento, estabilidad y calidez humana, Seungmin aportó una madurez muy necesaria para la identidad de Stray Kids. Si otros integrantes representaban la intensidad, la potencia o la creatividad, Seungmin representaba el equilibrio que permitía que todas esas cualidades convivieran en armonía. Por eso Bang Chan no solo vio en él una excelente voz principal, sino también a un gran amigo y compañero de equipo, alguien capaz de cuidar a los demás, acercarse a ellos con sinceridad y contribuir a que Stray Kids se sintiera como una verdadera familia además de un grupo musical. 승민이만 저희 따로 연습생 앉는 곳으로 와서 인사하고 맛있게 드세요라는 인사말을 해줬어요. 혼자서. 근데 그게 되게 훅 들어온 거예요. 그래서 그 이후로부터 승민이라는 친구가 이런 친구구나 해서 무대도 같이 해봤는데 또 노래도 되게 잘하고 그런 매력들 때문에 같이 함께. IN, cuyo nombre real es Yang Yeonjin, fue el integrante más joven elegido para formar Stray Kids, pero Bang Chan dejó claro en una ocasión que su edad no fue el motivo por el que decidió incluirlo en el grupo. Según explicó, una de las razones que más llamó su atención fue el enorme carisma y la confianza que IN transmitía cuando subía al escenario. A pesar de ser el McNae y de tener menos experiencia que algunos de los demás trainees, lograba presentarse frente al público con una seguridad que destacaba de inmediato. Esa capacidad para conectar con las personas era algo muy difícil de enseñar, y Bang Chan supo reconocerlo desde el principio. Más allá de la técnica,
veía en IEN a un artista con una presencia natural capaz de atraer la atención del público, algo que consideraba muy valioso para el futuro del grupo. Aunque todavía tenía mucho por aprender, ya poseía una cualidad que no todos los trainees desarrollan con facilidad: el carisma para hacer que la gente quisiera seguir mirándolo sobre el escenario. Sin embargo, el papel de IEN dentro de Stray Kids no se limitaba únicamente a esa presencia escénica. Como el integrante más joven, representaba una parte muy importante de la identidad del grupo. Ser el McNae en una agrupación de K-pop implica mucho más que ocupar el lugar del menor. Muchas veces simboliza el crecimiento, el futuro y la evolución constante del equipo. IEN llegó con una imagen juvenil, una voz muy particular y una personalidad que, aunque al principio podía parecer más tímida o inexperta, escondía un enorme potencial. Ban Chan probablemente entendió que no todos los integrantes debían estar completamente formados desde el inicio. También era importante contar con personas capaces de evolucionar junto al grupo, demostrando con el paso de los años cuánto podían crecer. En ese sentido, IEN representaba perfectamente esa idea, convirtiéndose en el integrante que reflejaba el camino de desarrollo que Stray Kids recorrería desde su debut. Con el paso del tiempo, esa visión terminó haciéndose realidad. El joven que inicialmente era conocido por su imagen tierna comenzó a desarrollar una presencia escénica cada vez más sólida, una voz más madura y una seguridad mucho mayor al momento de presentarse frente al público. Su evolución fue evidente tanto para los integrantes como para los fans, demostrando que Ban Chan había visto correctamente todo el potencial que existía en él desde los primeros días. Pero además de su crecimiento artístico, IEN aportaba una energía muy especial al grupo. Su juventud, espontaneidad y personalidad fresca daban un equilibrio diferente a Stray Kids, mientras que su confianza sobre el escenario permitía que brillara cada vez más en las presentaciones. Al mismo tiempo, su presencia despertaba naturalmente el lado protector de los demás integrantes, fortaleciendo aún más el vínculo familiar que siempre ha caracterizado al grupo. Por todo ello, IEN terminó ocupando un lugar mucho más importante del que algunos podían imaginar al principio. Ban Chan no solo eligió a un McNae para completar la formación, sino un integrante que aportaba carisma, confianza y una enorme capacidad de crecimiento. Stray Kids necesitaba raperos intensos, grandes bailarines, productores creativos y vocalistas sólidos, pero también necesitaba a alguien que representara el futuro del grupo y demostrara que siempre había espacio para seguir evolucionando. IEN se convirtió en ese símbolo de crecimiento constante, mostrando que el verdadero talento también consiste en aprender, mejorar y ganar seguridad con el paso del tiempo. Gracias a esa combinación entre carisma, dedicación y evolución, terminó consolidándose como una pieza indispensable dentro de Stray Kids y como una de las decisiones más acertadas de Ban Chan al momento de formar el grupo. 우리 막내 이은이는요, 그때 뭔가 이은이가 그 무대에 서 있는 그런 끼랑 그런 자신감 보고, 아, 이 친구는 되게 귀엽고 되게 오래 같이 함께 있고 싶다라는 생각이 들어서 이은이랑 같이 가게 되었던 것 같고. Y así fue como se formó Stray Kids, un grupo que no nació simplemente reuniendo a los trainees con más talento, sino construyendo un equipo donde cada integrante tenía un papel específico dentro de la visión que Ban Chan imaginó desde el principio. A lo largo de este video vimos por qué eligió a cada uno de los integrantes que actualmente conforman Stray Kids y cómo sus habilidades, personalidades y fortalezas terminaron complementándose para dar vida al grupo que hoy conocemos. Es importante mencionar que, aunque originalmente Stray Kids debutó con 9 integrantes y también existen razones por las que Ban Chan eligió a Woojin para formar parte del equipo en ese momento, en esta ocasión no profundizamos en ese tema porque el enfoque del video estuvo centrado en la formación actual de Stray Kids como 8 integrantes. Sin embargo, eso no significa desconocer que Woojin fue parte importante de la historia inicial del grupo y merece respeto por el periodo en el que formó parte de Stray Kids. Lo que este documental buscó explicar fue cómo cada uno de los integrantes actuales cumple un rol fundamental dentro del equipo y por qué Ban Chan consideró que, juntos, podían construir un grupo con una identidad única que continúa conquistando millones de personas alrededor del mundo. Y ahora quiero saber qué opinan ustedes. Si este video les gustó y les ayudó a conocer mejor la historia del grupo, no olviden dejar su like, compartir este video con otros Stay para que más personas descubran esta historia y suscribirse al canal para seguir disfrutando de más documentales. Nos vemos en el próximo video.